Muy bien. Bueno, pues si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto de la palabra que hemos expuesto o de cualquier otro tema, pues por favor siéntanse en libertad para poder preguntar. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, Lupita. Sí, bien es cierto, el Señor Jesucristo nos dejó el Consolador, que es el Espíritu Santo. Cuando uno acepta a Cristo, tenemos al Espíritu de Dios, ¿verdad? Ya. Y si uno comete un pecado o que es un pecado temporal, ¿el Espíritu Santo se aleja o se contrista? Gracias por la pregunta. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que el Espíritu Santo se contrista, se entristece. El Espíritu Santo no está entrando y saliendo de la vida del creyente cuando comete algún error, cuando peca, cuando hace algo indebido o piensa algo que no debe o comenta algo que no debiera, ¿no? El Espíritu Santo no está entrando y saliendo de la vida del creyente. El Espíritu Santo está permanentemente con el creyente, a menos que el creyente se aparte definitivamente de la fe, pisoteando al Hijo de Dios y apostate definitivamente de su fe, renunciando a la salvación, etcétera, ¿no? Solamente en ese caso, cuando hay una apostasía definitiva, es que el Espíritu Santo abandona a la persona y ya no vuelve más a esa vida. Por tanto, esa persona queda absolutamente condenada. Ya no hay remisión para sus pecados, porque esa persona ni siquiera ya tiene la capacidad para arrepentirse. ¿Ok? Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6 y Hebreos capítulo 10, versículos del 28 al 31 lo dejan bien claro, ¿no? Y en la página web de la iglesia tienen un estudio bastante amplio sobre la apostasía. Hay una apostasía temporal y hay una apostasía definitiva. Pero la que te hace que el Espíritu Santo salga de tu vida es la apostasía definitiva, no la temporal. ¿Okay? Ya, pastor, muchísimas gracias. Aparte, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar al Padre. Pero yo he escuchado últimamente que oran al Espíritu Santo. ¿Eso está bien? No. O sea, nosotros tenemos la enseñanza del Señor Jesús. El Espíritu Santo nos ha sido dado para glorificar al Hijo. ¿Ok? Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, ahí se nos dice cómo Jesús nos enseñó a orar. Vosotros pues oraréis así. Y nos dio una oración modelo. Y en esa oración modelo debe estar dirigida al Padre. Así que si nosotros oramos al Espíritu Santo, no estamos siguiendo, no estamos perseverando en las enseñanzas del Señor Jesús. Es que el Espíritu Santo es Dios, igual que el Hijo es Dios y que el Padre es Dios, sí es cierto. Pero el Señor Jesús nos enseñó cómo debíamos hacer las cosas. Y es lo que nosotros debemos hacer, seguir las enseñanzas de Jesús. Porque en caso de que no lo hagamos así, no seremos verdaderamente sus discípulos. Juan capítulo 8 del 31 al 32. Solo los que perseveran en sus palabras son sus discípulos. ¿Ok? Pastor, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Un abrazo. De nada, mi hermana, gracias a ti. Igualmente. Walter. Buenas noches, hermano. Bendiciones, pastor. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Normalmente adelanto un pie, después el otro y así ando. Bueno. Perdona la broma, me lo has puesto en bandeja. ¿Eh? No, está bien, pastor, está bien. Perfecto. Bueno, ahí como preguntaba la hermana, entonces, veo que hay en ministerio eso que enseñan que cuando uno comete un error y todo eso, dice que ellos enseñan mucho el tema de liberación. Cuando uno comete un error, vamos a decir que yo tengo un problema en mi trabajo, digamos, sea de voz o físico o con algún vecino, el pastor dice que uno, bueno, ha perdido su liberación.
¿viste? Y ahí usted aclara, digamos, o sea, no sería así, porque si no, no es el Espíritu Santo que está entrando y saliendo de la vida del creyente. Entiendo, ¿no? Claro. Toda enseñanza, toda doctrina debe tener fundamento bíblico. Si no tiene fundamento bíblico, es una falsa doctrina. Amén. O es una doctrina humana, pero no es doctrina, sana doctrina, que debe estar, toda sana doctrina debe estar bien fundamentada en la palabra de Dios. Y no hay ningún texto en la Biblia que diga eso. Claro, sí, Porque no, sí, porque en el lugar que nos congregábamos antes nos enseñaban eso, ¿vio? claro, Y uno pero tenía... ¿qué fundamento bíblico daban para sostenerlo? No, ni ninguno. Ah, claro. Por tanto, si no tiene fundamento bíblico, no es una sana doctrina. Amén, sí, ¿Ok? sí. O sea, siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, si yo digo, no, la oración debe estar dirigida al Padre, yo cito la Escritura, Mateo capítulo 6, versículo 9, ahí está. Es decir, todo lo que se enseña tiene que tener fundamento bíblico. Si no tiene fundamento bíblico, bueno, pues es doctrina humana, pero no es doctrina de Dios. ¿Ok? Ok, pastor. Y otra pregunta, ¿es correcto eso, hablarle, supóngase cuando alguien tiene ese tipo de comportamiento, digamos, y hablarle al espíritu humano, Hablarle ordenarle que en el nombre, o sea, ordenarle que en el nombre de Jesús se calle o que se quede quieto por algún mal comportamiento, digo, dentro de la congregación y esa cuestión, ¿no? Bueno, si alguien se comporta mal en la congregación, yo con la autoridad de Dios le puedo decir, hermano, cállese la boca, no moleste. Pero no me estoy dirigiendo al espíritu de ese hombre, me estoy refiriendo a la persona en sí, ¿no? Claro, sí, sí. No tengo por qué decirle, espíritu, sal fuera, porque no se trata de un demonio, se trata de un mal comportamiento. El problema es que muchas veces culpamos al diablo por todo lo malo que hacemos. Entonces, cualquier cosa mala que haga es que tiene un espíritu que hay que echarlo fuera o que hay que liberarlo. No, el creyente ya ha sido liberado en el momento en que creyó. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús y le pide que el Espíritu de Dios entre en su vida, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo va a dejar demonios dentro de la vida de esa persona? No, el Espíritu Santo, en el mundo espiritual, no hay espíritu que tenga el poder que tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu del Creador. Y no hay nadie. El Espíritu Santo es todopoderoso, es omnipotente, participa de toda la naturaleza divina. Todos los atributos de la divinidad están en el Espíritu Santo. Y la Biblia dice claramente que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Sí, sí. ¿Cómo podemos nosotros decir lo contrario? No, tenemos que ir a lo que la Escritura enseña. Cuando una persona está cometiendo un pecado, no es que el diablo lo esté tentando o la culpa sea del diablo o que un espíritu lo ha poseído y tenemos que echarlo fuera. No, cuando una persona está cometiendo un pecado, es que se está rebelando contra Dios. ¿Que eso puede abrir la puerta a una demonización? Sí. Pero guiemos a esa persona al arrepentimiento y el demonio desaparecerá de esa vida. No hace falta que hagamos teatro. Haga el nombre. Miren, yo vi una vez en televisión un reportaje. Ustedes saben que cuando en la televisión salen cosas relacionadas con la fe cristiana, siempre lo presentan como una crítica, como algo para hablar mal de la obra de Dios, ¿verdad? Y estaban echando un reportaje de investigación en la televisión y estaban investigando a la iglesia de Filadelfia, es decir, la iglesia de los gitanitos. Aquí en España se llama así, la denominación se llama la iglesia de Filadelfia. Bueno, 6 hombres como castillos
enormes, grandes, con una gordura que le sobraban 100 kilos a cada uno, por lo menos. Mire, alrededor de una niñita de 12 años que estaba revolcándose en el suelo. Una niña gritando, desesperada, en el suelo, pataleando, y 6 hombres como castillos. En el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús, sal fuera, demonio, no sé qué, te reprendo, Satanás. Durante cerca de hora y media. Y allí no pasó nada más que eso, vergüenza para la obra de Dios. Porque cuando un hombre tiene autoridad de Dios, no necesita gritar ni levantar la voz. Cuando tú vas conduciendo por la calle y ves a un policía de tráfico que te levanta la mano y te indica que te apartes, tú te paras y te apartas. Porque solamente el uniforme ya ves que está representando la autoridad. Y el policía no tiene que gritar, ¡ah, que te pares! No, simplemente te indica y tú te paras. Quien tiene autoridad no tiene que imponerla. La autoridad que tiene que imponerse es una autoridad que no existe, que es falsa. Quien grita y quien impone a la fuerza o trata de imponer a la fuerza su autoridad es porque no tiene ninguna. Cuando un padre empieza a gritarle al niño que te calles, que te sientes, que no te muevas, que no sé qué, ese padre no tiene autoridad ninguna sobre su hijo. El padre que tiene autoridad mira al niño y el niño se queda quieto, sin necesidad de decirle ni mu, ni pío. Pues en el mundo espiritual es igual. Cuando tú tienes autoridad, no tienes que ponerte a gritar, ni hacer teatros, ni nada de eso. Das una orden y el demonio sale. Así de simple. Entonces, siempre hay que ir a la Escritura. Pablo reprendió a aquel demonio que actuaba a través de aquella muchacha que adivinaba. Estos son siervos del Dios Altísimo que os predican la palabra. Y a Pablo le molestó y le dijo, sal fuera. Y echó al demonio fuera. Lo reprendió y el demonio salió de la muchacha. 2000 demonios en aquel endemoniado que estaba en Gadara. 2000 demonios. No pudieron evitar que aquel hombre saliera corriendo y se arrodillase a los pies de Cristo. Jesús no tuvo que gritar. Jesús lo sacó fuera y lo liberó. Pero es que cuando nosotros venimos a Cristo, Dios hace esa obra en la vida del creyente. Cuando una persona de verdad se ha rendido a Jesús, cuando una persona de verdad le ha abierto su corazón al Señor, viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo barre la casa y la limpia. Ahora asegurémonos de que el Espíritu Santo es bien acogido y quiera quedarse en nosotros. Si tú eres creyente y cometes un pecado que no debiéramos, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, cuando una persona comete pecado, y si es creyente de verdad, se arrepiente, pide perdón, y el Espíritu Santo no la abandona, ni le entra un demonio por haber cometido un pecado. Oye, es que estaré endemoniado porque en un momento determinado tenía miedo y mentí. No, no tienes por qué temer que tenga un espíritu de mentira. El espíritu de mentira te viene cuando tú mientes una y otra vez y no te arrepientes de tus mentiras.
ahí sí que te viene el espíritu de mentira y te posee, ¿sí? Te domina. Siempre, siempre, siempre pidamos fundamento bíblico para cualquier cosa que se nos enseñe. Amén. Amén, pastor. Gracias, muy amable. Bendiciones. De nada, gracias a ti por la pregunta, Walter. ¿Johanny? Sí, pastor, una consulta. En Hebreos 11, en el versículo 35, hay un versículo que no entiendo muy bien o que me lo aclare simplemente para conocer un poco más. Dice que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿En qué tiempo se ubica esto? ¿En el futuro? Hebreos 11. 11:35, porque aquí está hablando acerca de los grandes personajes del Antiguo Testamento que recibieron aprobación y testimonio de parte de Dios. Pero este versículo no lo entiendo bien, el versículo 35. Sí. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Bueno, ahí se relata, en el Antiguo Testamento se relatan varias resurrecciones, ¿no? Por ejemplo, aquel hijo de la viuda, ¿no? O sea, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Esa frase es oscura y realmente es complicado de entender. A ver. Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad. Al contrario, dejaron que los mataran porque sabían que volverían a vivir y así estarían mucho mejor. Lo estoy viendo en otras versiones. Sin embargo, estos fueron torturados porque rechazaron negar a Dios. Bueno, se refiere a eso, ¿no? O sea, que hubo quienes resucitaron, porque es un pasaje que mezcla diferentes textos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Hebreos 11:35 mezcla. Lo que pasa es que le está escribiendo a los hebreos que conocían toda la historia del pueblo de Israel, ¿no? Y lo que les está diciendo es que algunos recibieron los muertos, es decir, mediante la resurrección. Algunos fueron resucitados, ¿verdad? Otros, en cambio, no quisieron resucitar, sino que prefirieron esperar la resurrección mejor, ¿no? Porque no es lo mismo una resurrección temporal que una resurrección definitiva, ¿no? Que es la resurrección final, ¿no? También sabemos que en el tiempo de Jesús, cuando Jesús muere en la cruz, las tumbas fueron abiertas y muchos muertos resucitaron y volvieron a sus casas, ¿no? O sea que la palabra de Dios nos muestra que hubo muchas resurrecciones que eran como tipo de la resurrección final, ¿no? Tengan en cuenta que aquí en este capítulo lo que está es, el autor lo que está es haciendo una confrontación entre el ministerio levítico y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es una confrontación continua para enseñar que el ministerio de Jesús es superior en todo al ministerio de Aarón o al ministerio levítico, ¿no? Del Antiguo Testamento. Así que de eso es de lo que se está hablando, ¿no? Y el capítulo 11 pues está hablando de los héroes de la fe, ¿no? Se suele decir así, ¿no? Gentes que creyeron en el Señor y fueron resucitados, y otros que aún creyendo en el Señor no fueron resucitados esperando la resurrección final, ¿no? ¿Ok? Ya, pastor, de verdad que me quedó claro, gracias. El versículo 39 también dice, ¿no? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué es esto? ¿El haber visto al Mesías? ¿Se refiere a eso? ¿Como lo experimentaron los apóstoles? Se refiere a eso y al cumplimiento de algunas de las promesas que Dios les había dado, que la vieron solamente en parte. Por ejemplo, imagínense Abraham. Abraham recibió la promesa de que iba a ser padre de una gran nación, pero él no supo hasta dónde. Dios le dijo que iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo,
pero él no lo vio, el cumplimiento pleno de esa promesa, ¿no? Entonces, creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia, pero él no lo vio físicamente, el cumplimiento de esa promesa, ¿no? El alcance total de esa promesa, ¿no? Y el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes de nosotros, específicamente ¿a qué se refiere? ¿Al Espíritu Santo? ¿A la salvación? No solo a la salvación, sino como estaba explicando antes, ¿no? El ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Los santos del Antiguo Testamento no pudieron disfrutar de algo que para nosotros es normal. Por ejemplo, la promesa de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿No somos nosotros mucho más bendecidos que todos los santos del Antiguo Testamento? Porque ya nosotros no tenemos que ir al tabernáculo, ni tenemos que ver a Dios en una nube de humo o en una nube de fuego, ¿no? Sino que es que sabemos que el Espíritu de Dios está en nosotros. No tenemos que consultarle a través de profetas, no tenemos que consultarles a través de sacerdotes, sino que podemos en cualquier momento entrar en conversación directa con Dios. No somos nosotros mucho más bendecidos que ellos. Es decir, no se cumplen mucho más. Lo que ellos tuvieron fue sombra de lo que había de venir, pero lo que había de venir lo disfrutamos nosotros. Así que nosotros tenemos un nivel de perfección mucho mayor que el que ellos tuvieron en ese sentido. ¿Ok? Muchas gracias, pastor. Excelente, gracias. Ahí De nada, le va a hacer este libro. El libro de Hebreo lo estamos estudiando y vamos a llegar a ese capítulo también. Vamos a poder desgranarlo paso a paso. Sí, pastor, los jueves lo estamos siguiendo. Gracias. Pastor Nicolás, una consulta. Adelante. Tengo una hermana que es 100% católica, de sangre, y bueno, ella desde que yo entré a los caminos de Dios del Evangelio, ¿no? Ella me dijo, ¿no? Respeto tu decisión, bueno, como que también diciéndome respeta la mía, ¿no? Yo oro por ella, le mando mensajes, pero como ella sirve en la Iglesia Católica de lleno, en la sacristía, en los bautizos, en todo, de lleno. No sé, ella es una persona bien 100% responsable, dedicada, fiel. No sé, yo estoy orando por ella bastante y me da pena que está desperdiciando su tiempo, su vida, adorando a las imágenes y todo eso. Pastor, no sé qué podría hacer más por ella. ¿Qué me recomienda? La estás aconsejando, estás orando por ella, le mandas textos bíblicos, no puedes hacer más. Es decir, estás haciendo lo que tendrías que hacer, hasta donde ella te permita. Y el día que ella te diga, mira, no quiero que me digas más, deja de hablarle más, sacude el polvo de tus sandalias y déjala ser consecuente con su decisión, porque ni Dios la obliga, ¿ok? La palabra de Dios es clara cuando dice que los idólatras no heredarán el reino de Dios. ¿Okay? Y ella tiene la responsabilidad de escudriñar las escrituras, de salir de la religión a una verdadera relación personal con Dios. Máxime cuando tú la estás aconsejando y le estás mostrando el camino. Pero si no quiere, desgraciadamente, ella finalmente alcanzará la recompensa que merece. Ya, pastor, muchas gracias. De nada, mi hermana. Por acá Pues no, pastor. entonces, lo dejamos entonces aquí por hoy. Demos gracias al Señor por su palabra que nos ha dejado para que podamos meditarla y a través de ella conocer su voluntad. ¿Alguien que nos quiera despedir en oración, por favor? Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Queremos decirte, Señor, lo bueno que tú representas en nuestra vida de que nosotros te hemos conocido. Gracias por seguir alimentándonos cada día con tu palabra, Señor. Haznos, Señor, esos hijos tuyos cada día, transfórmanos, haz tu voluntad hasta que poder ver tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Jesús. Amén y amén. Amén.
Dios les bendiga muchísimo, queridos hermanos. Un abrazo para todos.